Bueno, nosotros vamos a presentar sentidos que va a estar compuesto por oído y ojo, y el equipo está conformado por Jennifer, Cindy y Sara. El oído es una unidad anatómica que va a ayudar tanto para el equilibrio como la audición. En el embrión va a estar dividido en tres partes: oído interno, oído medio y oído externo. El oído interno se va a empezar a el oído en general se va a empezar a desarrollar en el día 22. El ectodermo superficial de cada lado del romboencéfalo se va a empezar a engrosar, formando lo que es la placota óptica. Esta placota se va a invaginar formando una vesícula auditiva o óptica. Este se va a dividir en dos: ventral y dorsal. La parte ventral va a formar lo que es el sáculo y el conducto coclear, y la parte dorsal el utrículo, conducto semicircular y endolinfático. También durante la formación de lo que es la vesícula se van a dar lo que son el ganglio estatoacústico, que se va a dar por la separación de un pequeño grupo de células de esta pared. En la imagen podemos observar cómo se va engrosando el ectodermo y cómo va a empezar la invaginación, y así se va a formar lo que es la vesícula óptica. Y por un lado estarán lo que es el ganglio estatoacústico. Durante la sexta semana de gestación se va a formar el sáculo, forma una evaginación tubular en su polo inferior, que es lo que va a ser el conducto coclear. Este se va a ir introduciendo poco a poco en el mesénquima de forma espiral, y alrededor de la octava semana de gestación este ya va a dar alrededor de 2 vueltas y media, y va a estar conectado con el sáculo por un conducto muy delgado, que es el conducto de Jensen. También durante ese tiempo el mesénquima que lo rodea se va a convertir en cartílago. En la imagen se puede ver cómo el sáculo tiene una evaginación. Si lo vemos es como de forma de manguito, y se va a ir dando el espiral hasta que se forma el conducto coclear. El cartílago se vacuoliza y va a formar dos espacios perilinfáticos. Estos espacios van a tener el nombre de rampa vestibular y rampa timpánica. La rampa vestibular va a estar separada del conducto coclear por una membrana vestibular, y la rampa timpánica por una membrana basilar. Las células epiteliales van a formar lo que es una cresta interna o limbo, y una cresta externa que va a estar formada por células ciliadas y sensitivas cubiertas por una membrana tectoria. En conjunto, las células y la membrana tectoria es lo que va a formar el órgano de Corti. Esto se va a dar en la 10ª semana de gestación, y en la imagen se puede ver cómo el conducto pues va a estar rodeado por un caparazón cartilaginoso, y cómo este se va a ir vacuolizando hasta generar lo que es la rampa vestibular y la rampa timpánica con sus respectivas membranas. En la siguiente imagen se pueden identificar el diferente tipo de las células ciliadas que mencioné anteriormente. En la sexta semana de gestación, los conductos semicirculares van a hacer evaginaciones de la porción utricular de la vesícula óptica. Las paredes de esta se van a endosar entre sí y van a desaparecer, lo que van a originar 3 conductos semicirculares: uno superior, uno lateral y uno posterior. Un extremo de cada conducto se dilata y va a formar ramas ampulares. El otro extremo dará las ramas no ampulares, dado que este extremo no se va a ensanchar o dilatar, dando un total de 5 ramas, 3 con ampolla y 2 sin ella. En la imagen se puede observar cómo estos conductos se ven como una evaginación aplanada del utrículo, y cómo estos se van a endosar entre sí hasta que estas paredes van a desaparecer y van a formar lo que son los conductos semicirculares. Las células
de las ampollas van a formar un borde que se va a llamar cresta ampular. Estas van a contener células sensitivas que van a mantener el equilibrio. En las paredes del utrículo y del sáculo se desarrollan zonas sensitivas llamadas máculas acústicas. Y los impulsos sensitivos se van a dar por el séptimo par craneal. El oído medio. La cavidad timpánica se origina del endodermo de la primera bolsa faríngea. Esta bolsa se expande y entra en contacto con lo que es la hendidura faríngea. En su parte distal va a tener un ensanchamiento que se va a llamar seno tubotimpánico y va a formar lo que es la cavidad primitiva. Como se ve en la primera imagen, se ve el seno tubotimpánico que va a estar más en contacto con lo que es la hendidura faríngea, y en su porción proximal se estrecha y va a crear el conducto auditivo o trompa de Eustaquio que va a estar en contacto con la nasofaringe. Esto se puede observar en la segunda imagen. Los huesecillos del oído se van a formar a partir del cartílago. El martillo y el yunque se forman a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo del segundo arco faríngeo. En la primera mitad de la vida fetal, estos van a estar incrustados en el mesénquima, mientras que a partir del octavo mes, su tejido circundante se disuelve. También durante las últimas etapas de la vida fetal, la cavidad se expande y va a formar lo que es el antro timpánico. En la imagen se pueden observar los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Oído externo. El conducto auditivo externo se va a formar a partir de la porción dorsal de la hendidura faríngea. Alrededor del tercer mes, las células epiteliales proliferan al fondo de este conducto y van a formar una placa epitelial maciza que se va a llamar tapón meatal. Este se disgrega y el revestimiento epitelial participa en la formación de lo que va a ser la membrana timpánica definitiva. Si este tapón meatal persiste, es lo que va a provocar una sordera congénita. El tímpano va a estar formado por un revestimiento epitelial ectodérmico en el fondo del conducto auditivo, por un revestimiento epitelial endodérmico de la cavidad y una capa intermedia de tejido conectivo de estrato fibroso. El pabellón auricular se va a formar por 6 proliferaciones mesenquimatosas en el primer y segundo arco faríngeo. Se van a formar 3 prominencias auriculares o montículos auriculares de cada lado. Estos se van a fusionar y es lo que va a originar la oreja definitiva. Este es un procedimiento complejo por lo que en lo general se dan muchas anomalías. Primero, estas van a estar situadas en el cuello. Con el desarrollo maxilar provoca que estos asciendan a la altura de los ojos, a cada lado de la cabeza. Aquí podemos observar ya cómo está formados todo lo que es el oído interno, el oído medio y el oído externo. Lo que se ve en forma de caracol pues sería el conducto coclear. Al lado, lo que vienen siendo los conductos semicirculares que parecen como una mariposa, y lo que son los huesecillos, el estribo, el yunque y el martillo. Se ve como la cavidad timpánica va a estar separada del conducto auditivo externo por la membrana timpánica. Y se va a notar la diferencia de la... A continuación les hablaré de la formación del ojo, que es el órgano de la visión, ya que detecta la luz y transforma la energía lumínica en señales nerviosas que envía al cerebro. Provienen de diferentes fuentes de origen ectodérmico, que formarán las futuras estructuras oculares. Del neuroectodermo provienen las vesículas ópticas, de las que surgen la retina y los epitelios del cuerpo ciliar y el iris. En el ectodermo superficial se crea la vesícula cristalina y el epitelio anterior de la córnea, mientras que en la cresta neural se diferencia el mesénquima, que contribuye a la formación del cuerpo ciliar, el iris, la córnea, la esclerótica, la coroides y los anexos del ojo. En el embrión aparecen los ojos a los 22 días como un par de surcos a los lados del prosencéfalo,
Como pueden ver en la primera imagen, se ven los surcos, mientras que en la imagen B verán los surcos ópticos igual y la pared del prosencéfalo. Al cerrarse el tubo neural, estos surcos forman unas evaginaciones del prosencéfalo, las vesículas ópticas. Como podrán ver en la imagen C, se ve como ya están las evaginaciones. Estas vesículas entran en contacto con el ectodermo superficial. Estos cambios son necesarios para la formación del cristalino. La cúpula óptica. Después de la invaginación de la vesícula óptica, tendremos la formación de la cúpula óptica. Como podremos ver en la imagen D, se ven las vesículas ópticas y al momento de que tienen su invaginación se crearán las cúpulas ópticas. Estas tienen una capa interna y externa que están separadas por el espacio intrarretiniano, que es una luz. Como podremos ver en la imagen C, en un corte longitudinal se observa el espacio intrarretiniano. Este espacio desaparecerá cuando se junten estas dos capas, que las dos capas las podremos ver en la imagen B, como se observa la capa externa y la capa interna. Pero esta invaginación no se limita a la porción central de la cúpula solamente, también afecta a una parte de la superficie interna, que formará la fisura coroidea. Esta fisura permite que la arteria central de la retina, que es la hialoidea, y el nervio óptico lleguen hasta la cámara interna del ojo. Como podemos ver en la imagen A y B, podemos ver la fisura coroidea ahí señalada, y en la imagen B se puede ver que está la capa externa, la capa interna, y debajo está la fisura coroidea. En la imagen tanto B como C podemos ver la arteria hialoidea cómo se introduce ahí. Durante la séptima semana, los labios de la fisura se fusionan y la boca de la cápsula óptica se convierte en una abertura circular, la futura pupila. Pero al mismo tiempo algunas células del ectodermo superficial tienen una elongación y forman la placoda cristalina. Esta se invagina para transformarse en la vesícula del cristalino. En la quinta semana pierde contacto con el ectodermo superficial y se deposita en la boca de la cúpula óptica. La retina. A partir de la cúpula óptica en la región posterior tendrá dos capas. La capa externa de gránulos pequeños de pigmentos llamada capa pigmentada que da la coloración a la retina. La capa interna es muy especializada y se relaciona con estructuras nerviosas. Esto da la captación de estímulos luminosos o de color para transmitirlos a través de fibras ganglionares hacia el nervio óptico. Estos estímulos irán al encéfalo para captar e interpretar todo lo que observamos. Esta porción, la porción óptica de la retina, contiene células que rodean al espacio intrarretiniano y se diferencian en elementos receptores de la luz, que son los bastones y los conos. Los bastones captarán la luz y los conos los colores. Junto a esta está la capa fotorreceptor epitelial, que origina las neuronas y las células de sostén. En la imagen podemos ver cómo está la capa pigmentada de la retina y por debajo está la capa neural de la retina. Que esta capa rodea al espacio subcelular, rodeando el espacio intrarretiniano. Entonces tenemos la capa nuclear externa e interna y la capa de células ganglionares. Sobre la superficie hay una capa fibrosa que contiene axones, que estas convergen hacia el tallo óptico, que se desarrolla para formar el nervio óptico. Donde tenemos los axones es en la capa de células ganglionares, que justo por debajo se encuentran, como podrán ver en la imagen, las fibras del nervio óptico. La quinta parte anterior de la capa interna, que es la porción ciega de la retina, se divide en porción iridea de la retina, que forma la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuye a la formación del cuerpo ciliar. Iris.
Se forma a partir de la capa externa que contiene pigmentos de la cúpula óptica. Está delante del cristalino y rodea la pupila. Los músculos esfínter y dilatador de la pupila se forman a partir del ectodermo subyacente de la cúpula óptica. En las imágenes podemos ver que se observa la capa pigmentaria de la retina. Mientras que en la imagen B, el borde de la cúpula óptica está cubierto por mesénquima, en el cual se puede observar los músculos esfínter y dilatador de la pupila que se forman a partir del ectodermo subyacente, como ya se les había mencionado. Bueno, continuaremos con la porción ciliar de la retina, que se divide en exterior e interior. La capa exterior está cubierta por una capa de mesénquima que forma el músculo ciliar. Y en el interior está conectada al cristalino mediante una red de fibras elásticas. En la imagen, en una sección transversal del ojo, podemos observar cómo está el ligamento suspensorio ahí. Coroides, esclerótica y córnea. Al final de la quinta semana, el primordio ocular está completamente envuelto por un mesénquima laxo. Este tejido se diferencia en una capa interna y una externa. La capa interna forma una capa pigmentada muy vascularizada que es conocida como coroides. En la imagen podemos observar la capa pigmentada de la retina y la capa externa se desarrolla para formar la esclerótica. La diferenciación de las capas mesenquimatosas que recubren la cámara anterior del ojo es distinta. Esta tiene una cámara anterior que se forma mediante la vacuolización y divide el mesénquima en una capa interna que está situada delante del cristalino y del iris, como podremos ver en la imagen que se señala la cámara interior, que formará la membrana iridopupilar, que igualmente debajo de la cámara anterior se señala la membrana iridopupilar. La capa externa de la cámara anterior, que es continua con la esclerótica, tiene la sustancia propia de la córnea. La cámara posterior, que es el espacio que se encuentra delante del iris y por detrás del cristalino y del cuerpo ciliar. Las cámaras anterior y posterior están comunicadas entre sí por la pupila y contienen un líquido llamado humor acuoso, que aporta nutrientes para la córnea y el cristalino que carecen de vascularización. Bueno, aquí se le muestra un mapa conceptual donde está todo resumido, donde podemos ver que el ectodermo superficial forma la placoda del cristalino, que se invagina y forma la vesícula del cristalino, en el que se forma el cristalino. En la pared ventral del prosencéfalo se invagina y forma la vesícula óptica, que se invagina y forma la copa óptica, la retina y así sucesivamente, mientras que en el mesénquima de la cresta neural, esta participa en la formación del mesénquima y el músculo del cuerpo ciliar, el estroma y el músculo esfínter de la pupila del iris, la esclerótica, la coroides y el estroma y el epitelio posterior de la córnea. Bueno, ahora continuaremos con lo que es el cuerpo vitro. El mesénquima rodea el primordio ocular desde el exterior y también invade el interior de la cúpula óptica a través de la fisura coroidea. Aquí forman los vasos hialoideos, que estos durante la vida intrauterina irrigan el cristalino y van a formar una capa vascular sobre la superficie interna de la retina. Además, se va a formar una red de fibras entre el cristalino y la retina. Esta red es delicada y los espacios intersticiales de esta red se rellenan para formar el cuerpo vítreo. Los vasos hialoideos son eliminados durante la vida fetal y dejan en su lugar al conducto hialoideo. En cuanto a lo que es el nervio óptico, la cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico, que tiene un surco. Este surco es la fisura coroidea que podemos observar en la imagen. En este surco se encuentran los vasos hialoideos y aproximadamente en la 7ª semana de gestación el surco se cierra y forma un túnel estrecho en el interior del tallo óptico.
Cuando el número de fibras crece, las paredes internas y externas del tallo se fusionan. Así el tallo óptico se transforma en el nervio óptico. En cuanto a las consideraciones clínicas, los apéndices y fosas preauriculares son unas marcas cutáneas y depresiones poco profundas que están anteriores al oído. Estas fosas indican un desarrollo anómalo de los montículos auriculares, mientras que los apéndices causados por montículos pueden ser secundarios, como podemos observar en la imagen B, C y D. En cuanto a las anomalías oculares, existe la ciclopia, que es un solo ojo, y la sinoftalmia, que es la fusión de los dos ojos, causadas por una pérdida de tejido en la línea media que puede ocurrir como a los 19 o 21 días de gestación, o en fases más tardías como al inicio del desarrollo facial. Esta pérdida del tejido provoca el desarrollo insuficiente del prosencéfalo y la prominencia frontonasal. Estas alteraciones son asociadas a anomalías craneales, como la holoprosencefalia, en la que los hemisferios cerebrales se fusionan parcial o completamente en una única vesícula telencefálica. Hay algunos factores que afectan a la línea media, como son el alcohol, las mutaciones de SHH y las anomalías en el metabolismo del colesterol.